Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este Fourth Latin America Energy Summit. Vamos a tener ahora un panel sobre las perspectivas del gas natural en América Latina. Hasta ahora la conferencia ha estado muy enfocada en temas de energías renovables, que es lo que está dominando la agenda en términos generales, pero una parte importante de las economías latinoamericanas y de la energía eléctrica en América Latina dependen del gas natural. Eh, Ni hablar de Argentina, Perú, crecientemente América Central, con la planta que AES inauguró de regasificación que AES inauguró en Panamá, el proyecto que tiene Energía del Pacífico en El Salvador, México, un gran consumidor de gas natural de Estados Unidos, y la fuerte apuesta de Brasil por diversificar su matriz energética utilizando también gas natural. Y ni hablar de Bolivia, que tiene reservas muy importantes, pero que, bueno, tiene algunos problemas para colocación en el mercado. No quiero dejar de mencionar Colombia, que también, en un esfuerzo por diversificar su matriz, ya tiene una planta de regasificación en Cartagena y está planeando una segunda planta de regasificación en la costa del Pacífico, posiblemente en Buenaventura. Bueno, para hablar de estos temas, tenemos hoy a Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin America, una de las principales consultoras sobre gas natural en la región. Álvaro ha sido secretario general de la OLADE, ha sido ministro de Energía en Bolivia, tiene una amplia experiencia en el sector. Nos acompaña también Juan Pablo Freijó, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de CGC, y Alfonso Curet, eh, jefe de comercialización de crudo y gas de Pampa Energía. Quisiera comenzar el panel con Álvaro, si nos puede contar un poco cuál es la visión de conjunto que tienen en Gas Energy Latinoamérica respecto a las perspectivas del gas natural en América Latina. Álvaro, bienvenido. Buen día, Raúl. Gusto tenerte o escucharte nuevamente porque solamente cruzamos unos cuantos chats y no nos vemos hace mucho tiempo. Ya extraño tus eventos en Chile con los excelentes canapés ahí que sirven en ese edificio muy arriba. Bueno, un saludo también a todos los que me acompañan, Adrián, Alfonso, Juan Pablo y a Jay, que también es tu colega. Bueno, en Gas Energy Latinoamérica vamos viendo necesariamente la llegada de mucho más GNL a nuestras costas, ¿sí? Esto se está dando en la virtud de que el GNL se está tornando en un elemento, un energético realmente competitivo, ¿sí? O sea, la palabra competitividad es algo que ya no debería extrañarnos con el GNL, bastante ya desvinculado de los precios del petróleo y con precios netback. Entonces, hay una interferencia, no sé si... Ok. Y entonces vemos que el gas producido localmente, o sea, esta es una generalidad para la región, el gas producido localmente, hablo de México, puedo pasar por Bolivia, puedo pasar por Brasil y Argentina, se está viendo amenazado por esta fuente competitiva y algo flexible de suministro de gas, ¿no? Entonces, esta dinámica hace que la región vaya a ser importadora y exportadora de GNL, ¿no? En particular, considerando que en México han surgido varios proyectos en los últimos meses, cuáles se harán en realidad no sé, pero parece que el de Sempra va adelante para exportar GNL. De la misma manera, México, en vez de producir vastas cantidades de gas que podría tener, va a ir tomando más gas de Estados Unidos y va a ir exportando gas norteamericano. Esa parece ser una realidad. Bueno, Centroamérica no hay mucho que hacer, es una zona que sí necesita la importación de GNL y la va a seguir haciendo. Y esto, el gas natural, ya por lo que vemos, Costa Rica, por ejemplo, se está preparando para hacer toda su regulación técnica para recibir camiones que van a venir, camiones y transporte de small LNG
que va a venir de Panamá y va a venir de la zona de El Salvador, donde hay otra planta que está en proceso de construcción. Y entrando al Cono Sur, vemos fácilmente que si la reforma en Brasil termina de concluir, cuando termine de concluir, saquen la nueva ley, las privatizaciones que tiene Petrobras lleguen a su culminación. O sea, ahora hay 4, 3 de Petrobras, 1 privado y 2 más que nosotros estimamos que sí se van a construir, uno al sur, que ese es muy importante, digamos, para competir con el gas boliviano y para competir con el gas que viene al sur. Entonces, de la misma manera, Chile se va a quedar un poco estático. Yo creo que el gas natural están buscando cómo complementa con las energías renovables, porque hay y esto es para toda la región, ¿no? Vemos que todo el mundo cree que el gas es extremadamente flexible, o sea que el gas está para respaldar como ahora en Brasil, que ha dejado de llover o hay sequía y el gas tiene que estar disponible, el gas boliviano, pero nadie quiere remunerar por ese gas como respaldo. Entonces, los forjadores de las energías renovables lo que quieren es que meter sus energías renovables, pero cuando no hay sol, no hay agua o no hay viento, el gas tiene que estar ahí, la infraestructura tiene que estar ahí, las moléculas tienen que llegar a como de lugar. Creo que ese es el gran debate que va a pasar, sobre todo en Chile, se va a dar en Brasil muy fuerte y se va a dar también en México en esa dinámica. O sea, ¿cuál es el rol del gas natural? Es un gas que debe estar ahí todo el tiempo disponible, 24 para cuando haya sequía, para cuando llueva, para cuando no haya viento, para la deja de haber sol, deja de haber energía del solar. Y entonces el gas tiene que estar ahí disponible y peor con la descarbonización y la salida de las plantas que tienen que ocurrir hasta el 2025. Entonces creo que la región va a entrar a un fuerte debate. ¿Cuál es el rol del gas natural y cómo ese gas natural debe respaldar, ¿sí?, estas energías, pero al mismo tiempo esa flexibilidad del gas debe remunerarse de alguna manera y es algo que las regulaciones van a tener que incorporar, sobre todo para el sector eléctrico, ¿no? Entonces, hay gas, presal va a aumentar gas, el problema del gas del presal, ya para ir terminando, lo vemos en la iniciativa de que es asociado al petróleo y necesita contratos en firme. Y la única que le puede dar contratos en firme a gas del presal pues es la industria o complejos petroquímicos. Otra industria que tome ese gas asociado al petróleo es muy compleja, ¿no? Entonces, ya Vaca Muerta ya nos van a contar un poco los amigos acá de Argentina, ellos conocen mucho más. Creo que hoy día es un día para la industria argentina de gas y ya nos van a estar contando. Esa es un poco la visión que te puedo dar, Raúl, y a todos los que nos están oyendo. Gracias, Álvaro. Muy interesante y nos sirve de marco de discusión. Quería seguir con Juan Pablo. Justamente Álvaro hacía hincapié en el tema de la disponibilidad del gas y entiendo que CGC tiene un proyecto, una instalación ya de almacenamiento de gas para la cuenca austral. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata, cuál es el modelo de negocios detrás de esto y cómo afecta al mercado argentino de gas. Bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación a este panel. Un placer compartir con Álvaro y Alfonso. Si me permiten, les voy a compartir unas diapositivas también y quiero que nos centremos en 3 conceptos principales. Primero, cómo funciona el sistema argentino de gas, que está muy relacionado a lo que nos contaba Álvaro y de la flexibilidad que necesitan los sistemas. Después voy a hacer un detalle sobre nuestro proyecto de almacenaje subterráneo de gas natural. Este está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Y por último, algunas reflexiones sobre las oportunidades que existen con este tipo de proyectos a futuro. Raúl, si me podés habilitar la función para compartir pantalla un segundo, te agradezco. Sí, Jay, ¿tú puedes hacer eso? A ver. Ahí está, ya funciona. Ya, perfecto. ¿Lo están pudiendo ver ahí? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el primer concepto que quería compartir es que el sistema energético argentino está muy basado en gas. El 54% de nuestra matriz energética
es gas natural. Y esta demanda tiene la característica principal de ser muy estacional. Acá, a modo esquemático, les muestro el sistema argentino, donde tenemos aproximadamente, esto varía año a año por supuesto, pero tenemos disponible 120 millones de metros cúbicos día entre la producción local más lo que importamos de Bolivia en un contrato que es bastante fijo. Sin embargo, la demanda tiene fuertes oscilaciones, donde en el invierno es más de un 50% superior a la demanda de verano. Acá vemos estas oscilaciones, donde en verano consumimos 100 millones de metros cúbicos día, mientras que en invierno los picos diarios pueden llegar a 170 millones de metros cúbicos día o más. Esto genera una problemática donde los productores locales, dimensionados para 100 aproximadamente, en el verano tienen que cerrar su producción, y en el invierno tenemos que realizar fuertes importaciones de LNG más combustibles líquidos. Un proyecto de almacenamiento lo que hace es evitar el cierre de la producción en verano, permitiendo inyectar este gas en el verano y utilizar ese gas en el invierno cuando es que hace falta. Respecto a la ubicación de nuestro proyecto, este se ubica cercano a la ciudad de Río Gallegos. Esto es bien en el sur de Santa Cruz, en la punta casi del gasoducto San Martín, y se conecta a Buenos Aires a través de casi 2.800 kilómetros de gasoducto. Idealmente en el mundo, estos proyectos se deberían ubicar cerca de los centros de consumo. Sin embargo, este gasoducto tiene una característica, que es que como está ubicado tan al sur y la Patagonia tiene una caída de temperatura muy fuerte en el invierno, el consumo de gas aumenta muchísimo. Eso hace que los consumos regionales liberen capacidad en el gasoducto San Martín y nos permitan tener 2 millones de capacidad adicional en el invierno que nos permiten inyectar este gas. Asimismo, la ubicación de este proyecto, que está exactamente sobre el gasoducto, nos permite tomar gas y realizar un servicio de almacenamiento para otros productores de la cuenca, como por ejemplo ENAP, Total, Pan American, Wintershall. Entonces esto tiene esas dos ventajas. Respecto a nuestro proyecto, acá les voy a contar un poco el funcionamiento. Este proyecto se trata del yacimiento Sur Río Chico. Este es un yacimiento de gas que produjo principalmente en la década del 80 y del 90, acá podemos ver cuando producía. Eventualmente este yacimiento fue depletado y la zona de gas fue invadida por el agua. Lo que estamos haciendo ahora en nuestra fase piloto es inyectar un gas que va desplazando nuevamente el agua hacia abajo. Y acá tenemos dos componentes de gas. El gas de colchón, que es un reservorio de gas que uno tiene que tener todo el tiempo para que el yacimiento pueda desplazar el agua y funcionar. Y luego también el gas de trabajo. El gas de trabajo es este gas que uno inyecta y extrae en los distintos ciclos estacionales. Este proyecto está en su fase piloto. Esto significa que lo inauguramos hace ya un año y ya cumplimos el primer ciclo de inyección y extracción con este invierno exitosamente. Estamos esperando hacer un segundo ciclo del invierno que viene. Esto aproximadamente es con una capacidad de inyección de 300.000 metros cúbicos día y una capacidad de extracción de 500.000 metros cúbicos día. Una vez que pasemos a la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, donde realizaremos pozos adicionales, aquí vamos a tener una capacidad de inyección de 1 millón de metros cúbicos día y una capacidad de extracción de 2 millones de metros cúbicos día, lo que nos va a permitir aprovechar al máximo esta capacidad ociosa en el gasoducto San Martín. Esto va a maximizar también las oportunidades de aumentar la producción en la región sin tener que cerrar en el verano y pudiendo aprovechar eso en el invierno cuando hace falta, como explicábamos anteriormente. Por último, acá podemos ver cómo se va evolucionando el proyecto y cómo el gas colchón se va acumulando dentro, donde esperamos llegar a 170 millones de metros cúbicos de gas colchón. Esto es una inversión que probablemente sea una inversión que es un costo hundido del proyecto y se puede llegar a recuperar dentro de 10 o 15 años. Ahora voy a dejar de compartir. Y para las reflexiones finales, yo quería decir lo siguiente. Nosotros, ¿cómo vemos la cuenca austral? Nosotros estamos teniendo un montón de oportunidades de crecimiento. Estamos creciendo hacia el oeste de la cuenca, la zona que nunca se exploró, y ahí estamos generando nuevos descubrimientos y desarrollo de gas. Esto hace que también estemos pensando en cuáles son las oportunidades de almacenamiento de gas subterráneo a futuro, aparte del proyecto Sur Río Chico. Nosotros ya tenemos identificados 2 proyectos adicionales, que son Laguna de los Capones y Ototelaique, que nos van a permitir aumentar esta capacidad. Y nosotros acá, lo que quiero destacar es, este tipo de proyectos, y está muy alineado a lo que nos contaba Álvaro, le agregan flexibilidad al sistema. Lo mismo hace el LNG. Entonces, el almacenamiento de gas subterráneo en la Argentina mejora la forma en la que la Argentina puede abastecerse con su gas propio.
Pero adicionalmente a esto, lo que tenemos que considerar es que existe una gran potencialidad de integración regional en Argentina. Tenemos gasoductos que nos unen con Chile, con Brasil, con Bolivia. Y cuanta más flexibilidad tenga el sistema, mejor se va a hacer el abastecimiento de todos esos sistemas y el costo promedio de abastecimiento va a bajar. Entonces lo que tenemos que lograr es aumentar la cantidad de este tipo de proyectos para aumentar la flexibilidad de nuestros sistemas y por ende bajar el costo que paga el consumidor final. Eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este panel. Gracias, Juan Pablo. Después creo que podemos tener algunos comentarios sobre el proyecto y sobre el tema de almacenamiento y flexibilidad en general. Pero quería pasar con Alfonso ahora para que nos cuente un poco cómo está el tema del mercado del gas en Argentina. Como decía Álvaro, una subasta del plan Gas 4, famoso ayer, se pospuso. Pero entiendo que es muy importante para los productores de gas y especialmente para Vaca Muerta. Entiendo que hay una ventana además para poder hacer trabajos en la cuenca. Quiero que nos expliques un poco qué está pasando, cómo queda el mercado de exportación con esta nueva propuesta del gobierno argentino. ¿Cómo no, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por la oportunidad de participar en el panel. Saludo a Álvaro y a Juan Pablo también. Un placer compartir con ellos este panel. Sí, tal como decía Álvaro y ya comentaba previamente, hoy es un día muy importante para nosotros aquí en Argentina porque hoy se están presentando las ofertas de los productores en el marco del plan de promoción de la producción de gas natural, también conocido como Plan Gas 4, tal vez lo han escuchado nombrar de esa manera. Este es un plan que lanzó el gobierno con el objetivo de asegurar una inyección base a partir de este enero, ¿sí? Y por los próximos 4 años. En ese sentido lo está haciendo tratando de contractualizar las demandas residenciales y de generación térmica. Es importante para entender un poco la perspectiva futura, entender también de dónde estamos viniendo, ¿no? En este último tiempo Argentina ha venido declinando sus reservas, sobre todo por la propia dinámica que tiene el shale gas, ¿no? Durante este 2020, de hecho, sumado a este escenario de pandemia, casi no se han visto equipos perforando, lo cual en una actividad capital intensiva como es la extracción no convencional nos estaba acercando a un escenario de mayor déficit de nuestro balance de gas, sobre todo en el invierno, ¿no? Con la consecuente impacto que eso tiene respecto de las importaciones de GNL, de la dependencia al gas de Bolivia o del consumo de combustibles líquidos. Esto llegó al punto que en este invierno, por ejemplo, Argentina tenga que afrontar un importante gasto, ¿no? En combustibles líquidos y en GNL, ¿no? En un contexto que, dado la pandemia, se vio al menos amortiguado por los menores precios internacionales del LNG y obviamente también de los derivados del petróleo por los valores deprimidos de los marcadores internacionales. Con lo cual este plan de promoción que se está impulsando y que hoy estamos presentando todos los productores nuestras ofertas en ese marco, entendemos que va a ser muy importante porque va a redundar en un repunte del nivel de la actividad tanto en Argentina a nivel general, pero de Vaca Muerta en particular. Con lo cual la expectativa ahí en ese sentido es siempre también dependiendo de las posibilidades y de la performance de cada una de las empresas que participe y adhiera al plan, es que para este 2021 logremos al menos una inyección base dentro de ese esquema de unos 100 millones de metros cúbicos día, lo que nos va a permitir sostener o por lo menos llegar más cómodos al próximo invierno, ¿no? También se permite de alguna forma presentar propuestas para los picos de invierno, ¿no? También apuntando a reducir el uso de combustibles líquidos y de GNL. A ver, con este primer paso que está dando Argentina hoy, entendemos que Argentina para este 2021 va a estar mucho más enfocada en resolver el suministro de la demanda local, en reducir esa incertidumbre y el déficit del invierno, sobre todo para luego sí poder concentrar esfuerzos, ¿no? Que nos permitan convertirnos en un suministrador regional confiable, ¿no? Respecto del mercado exportador,
ahí podemos empezar a conversar respecto de las opciones de la exportación en firme o interrumpible, que se viene conversando ya hace tiempo. Este plan gas lo que prevé son exportaciones en condición firme estivales, que van a poder dar toda vez que se cumpla con esa producción comprometida. Si bien el plan no contempla en estos primeros meses del 2021 penalidades, sí lo que entendemos es que es probable que el producto firme no exista en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque vemos que los tiempos son muy acotados para que se produzca ese ramp-up que permita cumplir rápidamente para todo el sistema ese bloque de inyección base. Tal vez puede ser, a ver, si de llegado el caso eso suceda, también puede ser que exista, pero en un menor plazo de tiempo, ¿no? Estamos jugando con plazos muy acotados. Hoy se están presentando las ofertas que se van a adjudicar en los próximos días, pero pensar tal vez en un producto firme depende también de esa asignación de volúmenes de exportación, de la habilitación de esos permisos, con lo cual entendemos que en el mejor de los casos podremos tener una exportación firme en este verano 2021, algo más acotada en el tiempo, ¿sí? Tal vez en un par de meses. Luego sí, pensando ya en el verano que viene, el 2021-2022, sí proyectamos que va a haber excedentes que permitan esa exportación en firme de gas natural, toda vez que también entendemos que el contrato de generación que está en cabeza de CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico acá en Argentina, se va a estar en torno al take or pay. Con lo cual eso va a permitir liberar volúmenes estructurales de gas que nos permitan contractualizar en firme demandas de exportación. Claramente, a ver, luego sí vemos para este verano que es más probable que existan volúmenes excedentes para ser exportados en condición interrumpible. Ahí entendemos que la nueva actividad que se va a estar dando para llegar al próximo invierno va a generar volúmenes excedentes que nos permitan contractualizar esos volúmenes y exportarlos en esa condición. En este caso, claramente lo que vemos es que la exportación a Chile va a seguir siendo una de las primeras opciones que tenga Argentina, no solo por la infraestructura que ya está instalada, sino también por el recorrido que hemos venido haciendo ambos países en estos últimos tiempos, ¿no? Y también en ese sentido, bueno, desde Pampa venimos y continuamos trabajando fuertemente para que desde ambos lados de la cordillera también, porque tenemos una oficina comercial del otro lado de la cordillera, para que esa integración de ambos países sea una realidad, ¿no? Seguimos apostando muy fuerte para que la demanda chilena pueda convertirse, ¿no?, en una demanda estructural para el gas argentino. Por eso desde el reinicio de las exportaciones en 2018 fuimos uno de los primeros que logramos exportar en formato interrumpible, y también logramos ser uno de los primeros y únicos exportadores argentinos que logró un contrato firme, ¿no?, que de hecho lo hemos cumplido hasta mayo de este año. Luego sí creemos que tendrán que venir pasos sucesivos para poder seguir ampliando, ¿no?, el horizonte exportador de Argentina, dado que los recursos los tiene, para poder abastecer otras demandas, como puede ser el sur de Brasil, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Álvaro, no sé si tú tienes comentarios o preguntas para los otros panelistas, que esto cae dentro de tu ámbito directamente. Bueno, para Juan Pablo, yo quería comentarle cómo están, y después voy a hacer una pequeña visión del mercado de Brasil, donde quiero tocar con ustedes ese mercado que creo que va a crecer, ¿sí? Pero Juan Pablo, después, pues, cuando intervengas me puede contestar. Este costo de almacenar en el sur y transportar el gas hasta donde está la gran demanda, me imagino que ya han hecho algunos costos, tiene que ser más competitivo que un suministro de GNL, ¿no? Esa es una pregunta que te hago, que la han debido analizar
ustedes produciendo ahí gas en la cuenca austral, ¿no? Esa es una pregunta. Y segundo, ¿no hay oportunidad de almacenar, y ya te hago esto como pregunta de Argentina, ¿no hay oportunidad de almacenar más cerca a la demanda? En Argentina no hay este tipo de proyectos. ¿Por qué no se hacen? No soy geólogo y quisiera entender, ¿no? Y también para Alfonso, lo que le hago una pregunta. Nosotros como consultora, una vez hicimos un estudio de mercado para trabajar la demanda de gas en Chile para el gasoducto surperuano. Bien me acuerdo, fuimos ahí, nos encargaron cuál es la posibilidad de llegar con gas o tal vez con electricidad a las empresas chilenas. Y las empresas chilenas, porque son al final las que compran, ¿no? Igual que el mercado de Brasil que les voy a explicar, son finalmente las que deciden comprar el gas. Todavía no hay, ¿qué dirá la nueva constitución? Pero no hay todavía un organismo que aglutine, un agregador como lo era Petrobras o como lo es IEAS ahora en este momento para aglutinar, diremos, y comprar en bloque, ¿no? Entonces, estas empresas, cuando fuimos a visitarlas en el norte de Chile, mineras en particular, nos hicieron un statement tan duro, te hablo hace 4 o 5 años atrás. Ni gas de Bolivia, porque nos los pueden cortar, ni gas de Perú, porque pasa lo mismo, ni gas de Argentina. Nosotros lo que queremos es GNL. Entonces, creo que esa barrera, y después te voy a pedir un comentario, es la que hay que romper en Chile. Creo que hay que generar un grado de confianza, porque están en un periodo, y les informo también que yo estoy participando, hay un comité incluso que está discutiendo la flexibilidad y cómo se va a remunerar esa flexibilidad, porque los chilenos andan soñando con la solar, y desplazar el carbón rápido y al mismo tiempo meter hidrógeno, andan yo creo en un sueño bastante grande que diremos tienen que aterrizar un poco, pero esa diremos es la pregunta que te lanzo. ¿Cómo ustedes piensan generar esa credibilidad en el mercado chileno? Porque luego eso paso a contarles a la audiencia, no ustedes saben más que yo, es que el mercado de Brasil está cambiando y ya vemos, ¿no? No había comercializadoras, ahora ya hay comercializadoras de gas, no había importadores con permisos de importación, ya hay con permiso de importación, hay ya cargadores, y entonces el ámbito del nuevo modelo de gas de Brasil está comenzando a dar sus primeros pasos. Se ha retrasado este año un poco por la pandemia, esperemos que este 2021 se va a retrasar, ¿no? Hay la venta de las distribuidoras, finalizan varios contratos de gas, y los grandes usuarios están buscando su propio gas. Entonces van a tener, y creo que el segundo mercado al que tenemos que mirar Argentina y Bolivia es el mercado de Brasil. Creo que bajando los precios, tanto de molécula, transporte y distribución, creo que va a haber un mercado en crecimiento y deberíamos mirarlo como una pequeña Europa donde va a tener una demanda de gas y hay que trabajarla. Y yo te escuché, Alfonso, decir que querías llegar por el sur. Yo creo que debemos pensar la opción Bolivia como opción de transporte para un gas en Vaca Muerta que ya está descubierto, yo diría, hay que saberlo producir económicamente, comparado al gas de Bolivia, donde tenemos algunos prospectos exploratorios, pero tú sabes, de cada 10 te sale uno positivo. Entonces, las reservas de Bolivia, como bien dijo Raúl, están en declinación, y hay que ver de usar esta infraestructura de Bolivia y la infraestructura del gasoducto, porque eso nos da una ventaja. Ya no hay que invertir nuevo, sino hay que hacer pequeñas modificaciones, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto que les digo brasilero, de que están haciendo una reforma, la están forzando, tarda un poco, es complicada, pero creemos que se están dando pasos importantes. ¿Cómo miran los argentinos ese nuevo mercado de Brasil? Primero tendrán que probarse al mundo cumpliendo con Chile. Y luego, en la misma dinámica, ¿cómo piensan aglutinar esa demanda brasilera? Porque hay muchas empresas cerradas, por ejemplo, en el área de San Pablo, porque la molécula el gas puesto cuesta 12, 13 dólares el millón de BTU, cerámicas que están cerradas. Entonces, en la medida que puedas bajar un poco, un 20%, 30% ese costo, creo que va a haber un incremento de demanda muy fuerte y ojalá no se lo dejemos pues todo ese gas al GNL, que es el que está entrando con mucha fuerza al mercado de Brasil. Juan Pablo, si quieres empezar vos. Dale, bueno, muchas gracias Álvaro por los comentarios y las preguntas, que fueron varias. Voy a empezar por el proyecto de almacenamiento de gas.
En nuestro caso sí es muy competitivo. Respecto del GNL, nosotros al estar tan cercanos al gasoducto San Martín con ese proyecto y utilizar un yacimiento que ya existía, las inversiones se repagan en corto tiempo. Cuando pasemos a la fase de desarrollo va a tomar un periodo de repago un poco más largo, pero creemos que va a ser competitivo. Quería agregarte el comentario que en Argentina no solo es importante ser competitivo contra el GNL, sino que también hay que ser competitivos, y esto es muy fácil, contra los combustibles líquidos. La estacionalidad es tan grande en Argentina que en invierno estamos importando GNL y el sistema no alcanza para abastecer toda la demanda con gas. Entonces también se importan grandes cantidades de fuel oil y gasoil para las centrales térmicas, etc. Eso hace que cualquier gas que uno pueda disponibilizar en el sistema va a ser tomado y va a ser competitivo. En adición a esto, la competitividad o no de estos proyectos y su desarrollo masivo va a depender de cómo se regule el precio en Argentina. Alfonso nos explicó cómo va a ser este Plan Gas 4, en el que estamos participando todas las petroleras que producimos gas a gran escala, y ese proyecto tiene contemplado adicionales de invierno que tienen un precio adicional y podrían permitir estos proyectos, y ahí va a estar un poco el balance de cada yacimiento y cada proyecto versus un precio que está regulado y es fijo. Entonces, eso va a depender de cada proyecto en particular. Respecto a la cercanía o no de los proyectos de almacenaje subterráneo, la Argentina tiene la característica de ser un país muy extenso. Y la segunda característica es que el principal centro de consumo es Buenos Aires, la capital y toda la zona que lo rodea. Las cuencas sedimentarias donde hemos descubierto gas en este país están en los puntos más alejados posibles del punto de consumo. Están en el extremo norte del país, en el extremo sur y en el extremo oeste, en la cuenca neuquina. Entonces, aún no hemos descubierto una cuenca sedimentaria o yacimientos que permitan almacenar cerca de Buenos Aires y de ese gran centro de consumo el gas. Por eso es que los proyectos hoy se están planteando cerca de Comodoro Rivadavia, cerca de Santa Cruz, incluso en Neuquén. Así que si querés, Alfonso, toma el punto de Chile, y si querés también después agregamos algún comentario desde CGC, que nosotros somos quienes operamos el gasoducto Gas Andes que comunica Argentina con la región metropolitana de Santiago y los principales centros de consumo en Chile. Perfecto, perfecto. Sí, Álvaro, ahí tomo algunos conceptos que trajiste a la conversación. Tomo primero el punto de la confianza, ¿no? Que es algo tan importante, ¿no? para el desarrollo del mercado regional. A ver, nosotros entendemos que el marco de este esquema de contractualización que propone el plan de promoción de producción de gas, con la inclusión, ¿no? de la posibilidad de obtener permisos de exportación estivales en firme, va a brindar el marco que nos permita llevar esa confianza del otro lado. Obviamente venimos trabajando ya hace algunos años en poder volver a construir esa confianza. Desde Pampa, por lo menos, hablo a lo que a nosotros nos respecta, es algo que le damos mucho acento en nuestra actividad comercial, y de hecho, como te comentaba previamente, fuimos uno de los primeros que pudimos salir a exportar en condición interrumpible y en condición firme. Después, la realidad que tiene cada una de las regiones de Chile es particular, ¿no? Obviamente, toda la región vinculada al gasoducto Gas Andes tiene ya una fluidez mucho más, un camino realizado, ¿no? El norte tal vez hoy tiene cierta complejidad para nosotros, porque la cuenca norte viene en franco declinamiento, es muy difícil de que eso se revierta, y después hay algunas limitaciones en infraestructura que hoy no nos están permitiendo llegar con más gas para poder disponibilizar tanto a nivel local como para el mercado internacional. Es algo que obviamente tenemos que trabajar. Y en el caso de Brasil, claramente la demanda del sur de Brasil es una demanda súper atractiva para nosotros. Creemos que es un siguiente paso, como te comentaba previamente. Creemos que este 2021 los esfuerzos que vamos a estar haciendo van a estar más vinculados a poder
reducir la incertidumbre del suministro local, ¿no? Que ese es un paso tal vez que pueda parecer menor, pero es un paso muy importante porque es el que después nos va a permitir empezar a pensar a nivel regional. Y obviamente en ese segundo eslabón va a estar la demanda de Brasil. Hay que resolver cuestiones de infraestructura en Argentina, que son las que nos van a posibilitar después ampliar esa mirada internacional. Hay algunos proyectos, como bien sabés, que se están estudiando para poder desplegar esa infraestructura que es necesaria. Puede ser también evaluar esa idea que traes vos de poder utilizar la infraestructura boliviana. Pero seguro es una demanda que va a estar dentro de nuestro scope para poder agregar a la demanda del gas argentino, ¿no? Y el desarrollo Vaca Muerta. Perfecto. Álvaro, quería aprovechar para preguntarte cómo se ve la política gasífera en Bolivia con este nuevo gobierno del MAS y qué se puede esperar. Tú estabas proponiendo usar la infraestructura de transporte para integrar los mercados del Cono Sur. Una iniciativa de esta índole ¿es aceptable políticamente en Bolivia bajo el nuevo gobierno? ¿Cómo ves el tema? Yo digo que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Bueno, en realidad lo que postulo referente a América Latina, al Cono Sur en particular, estamos bastante integrados, hay líneas eléctricas por todo lado, hay gasoductos por todo lado, y lo que falta es inteligencia y dejar un poco que el mercado haga su trabajo, ¿no? Porque creo que este ya no es un trabajo de gobiernos, los gobiernos deben dar la punta de lanza, que se reúnan y digan, pero en realidad creo que hay un trabajo minucioso que hacer en este entendido. A ver, yo te voy a hablar claramente, la producción de Bolivia está en declinación, eso es un hecho, todos los que estamos en la industria por lo menos conocemos. Hay 3 o 4 pozos que se van a terminar y perforar el próximo año. Si uno de estos saliera exitoso, bueno, podrá ser que se levante, no sé, 3, 4, 5 millones de metros cúbicos en 2, 3 años más. ¿Ok? Pero si no reactivamos la exploración y no hacemos algún ajuste a nuestro modelo de negocio en Bolivia, la exploración se va a ir. Hay todavía en Bolivia algunas empresas de clase y talla mundial como Shell, Repsol, Total, incluso Gazprom, podemos hablar hasta de Pluspetrol, que no tienen las condiciones en este momento para buscar bolsones pequeños de gas cerca a donde está la infraestructura, ¿no? Porque en realidad la única ventaja que tiene Bolivia es que se está quedando, la planta de San Alberto está vacía. Entonces lo que deberías ir a buscar en lo que llaman que se llama la cadena de la faja plegada del subandino, el trencito ese de prospectos que tú puedes ver, deberían perforarse masivamente, ya que la infraestructura está desarrollada, la infraestructura al transporte está desarrollada. Pero incluso así, la ecuación económica no cierra. El sistema impositivo boliviano es muy alto, la estructura y el modelo de boliviano no está permitiendo que se haga este desarrollo. Y ese, diremos, debería ser una estrategia boliviana para tener y que haya exploración en busca de estos prospectos o yacimientos que podrían tener un cuarto trillón de pies cúbicos, medio trillón de pies cúbicos, y que están un poco cerca a la infraestructura, ¿no? Porque en realidad, si vas a ir a desarrollar en otro lado, por ejemplo, en el bloque acero, donde tú tienes más posibilidades de encontrar cosas más grandes, pero estás alejada de la infraestructura, ¿no? Entonces, ahí tienes gasoductos de 100, 200 kilómetros, más nuevas plantas que hay que construir. Entonces, esto se complica. Entonces, creo que ese debería ser las autoridades bolivianas, y entrando a tu pregunta, que han entrado al gobierno, han entrado con un plan de gobierno, yo lo he leído, y es que quieren hacer recuperación mejorada, sacar un incentivo muy rápido para recuperación mejorada en el norte de Bolivia, que es tendiente en el norte, al norte de Santa Cruz, en la zona donde están los crecimientos de coca, para hacer, ¿qué se llama? Una producción de petróleo y recuperar producción de petróleo porque está declinando también.
Y para el sur la idea es esto, o sea, sacar un paquete de incentivos este 2021 que nos permita y que permita a las empresas que están acá, IPFB también, asociada y demás, que pueda desarrollar alguno de estos prospectos de manera que se pueda encontrar algunos nuevos bolsones pequeños de gas cerca a la infraestructura que puedan perforarse el 2022 para estar listos el 2023 y 2024. Pero lo que les decía, si esto no ocurre, primero, si no los 4 prospectos que hay no dan resultado y Bolivia no hace un ajuste a su sistema y su modelo de negocio para generar estas nuevas inversiones, creo que los gasoductos bolivianos van a ir quedando vacíos y hay una gran oportunidad, creo, grandísima oportunidad para la Argentina, como ocurre allí en Kiev, ¿cómo se llama? En Bielorrusia, ¿no? Se me ha ido en este momento, donde cuando se te acaba el gas hay que usarla esa infraestructura. Lo peor es dejarla vacía porque te cuesta hasta mantenerla y enterrarla porque le tienes que dar cierto mantenimiento. Entonces, creo que como comparto con Juan Pablo y con Alfonso, que esto tiene que ser una mirada una vez el 2021 se consolide el mercado interno de Argentina, comiencen a mirar con seriedad un mercado ya que lo tienen al otro lado muy concreto y se comienza a estudiar un suministro de largo plazo hacia Brasil. Creo que Vaca Muerta es competitiva, tiene un shell muy prolijo, tiene actores muy importantes que ya saben romper la roca y que esto nos va a permitir integración y tampoco permitir que la región se nos siga llenando de GNL. ¿Ok? Perfecto, gracias Álvaro. En ese sentido, Juan Pablo, ¿ustedes creen que, y Alfonso, ¿ustedes creen que en el mediano plazo es posible que Argentina pueda ya dejar de traer los barcos metaneros en invierno, dejar de importar GNL, por un lado? Y la pregunta para el otro, ¿habrá potencial para exportación de GNL argentino? YPF hizo la prueba con el barco en Bahía Blanca el año pasado. ¿Cómo se ve esa parte de comercio internacional de gas en Argentina? Bueno, yo como lo veo, y dada la gran estacionalidad de Argentina, la Argentina va a seguir importando GNL y debería seguir importando GNL. Creo que el tope es más eficiente abastecerlo con GNL que combustibles líquidos y no tiene sentido que la Argentina produzca para su consumo interno a esos niveles porque en el verano esa producción tiene que estar cerrada y los consumos regionales de nuestros vecinos, por lo menos por los próximos años, no alcanzan. Una vez que nos integremos con el gasoducto a Brasil, si es que se construye y podamos atender la demanda del sur de Brasil que mencionábamos antes, ahí puede ser que haya potencialidad para producir a mayor nivel. Pero incluso en esos casos, una demanda industrial, por ejemplo, del sur de Brasil, va a querer un abastecimiento sólido, un abastecimiento firme. Entonces, nuevamente, la estacionalidad del mercado argentino vamos a tener que suplirla de alguna manera y vamos a terminar teniendo que traer barcos de GNL, que son mucho más convenientes que los combustibles líquidos que estamos importando hoy. Gracias. ¿Alfonso? Sí, a ver, coincido con lo que dice Juan Pablo. Claramente Argentina hoy, además de tener el recurso bajo la tierra, necesita también la infraestructura para poder desplegar ese gas y aprovecharlo. Hoy está necesitando infraestructura en ese sentido para que le permita seguir reemplazando esas necesidades de importación que hoy tiene. En el corto plazo vemos que ese GNL va a ser racionalmente económico porque claramente compite contra el uso de líquidos, ¿no? Eventualmente en algún momento cuando Argentina pueda realizar estos proyectos de algún nuevo gasoducto que nos conecte con el sur de Brasil, podremos ir reemplazando paulatinamente esa importación, pero tendremos que ir obviamente teniendo en cuenta la realidad de las demandas para que eso module correctamente entre la producción para el pico del invierno con el resto de los meses de verano. Con lo cual es probable que en algún caso sigamos teniendo algún barco de GNL que nos permita sortear esa estacionalidad tan marcada que tiene la demanda local. Respecto de los proyectos de GNL, sí, bueno, en Argentina YPF ha hecho
la experiencia este último tiempo. Creemos, a ver, desde Pampa creemos que es viable, va a tener que llegar el momento donde Argentina encare proyectos de licuefacción. Hoy existen algunos proyectos pequeños o medianos, probablemente sean a más plazo, ¿no? Pero tendrán que ser llevados a cabo, obviamente, para que Argentina pueda tener esa flexibilidad de entrar en un mercado y sobre todo que nos permita llegar a demandas también, como indicaba Álvaro, que hoy están consumiendo líquidos en el sur de Brasil o están consumiendo GNLs de otras partes del mundo y que representan una oportunidad muy importante para el gas argentino. Gracias, Alfonso. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Raúl, ¿me dejas finales. Bueno, sí, hacer justamente te iba a dar la palabra, Álvaro. Sí, dale. estoy viendo en el mercado brasilero, porque estoy pasando mucho tiempo trabajando ahí en contractualizar alguna demanda, o sea, oferta boliviana de GNL o de presal. O sea, si les cuento más o menos, lo que pasa es que los brasileros han estado si ustedes quieren, atontados, decimos, los consumidores, ¿sí? Porque Petrobras les daba la molécula, les daba el transporte y les cobraba lo que quería. Bueno, están despertando, diríamos, a los compradores de gas. Por ejemplo, el que compraba gas para una industria grande de alimentos, compraba al mismo tiempo harina y compraba levadura. Entonces, no era gente especializada porque les llegaba con vaso. Este tipo de despertar se está dando. Se ha dado el año pasado un poquito. Este año por internet se ha dado mucho. Pero el próximo 2001, este tipo de gente que está queriendo especializarse, ahí estamos trabajando, estamos capacitando a los compradores de gas, por ejemplo, en Brasil. Es un trabajo muy interesante para que puedan negociar sus contratos independientes o la apertura que se viene, ¿no? Pero dentro de esto, Alfonso y Juan Pablo, mi pregunta es, en Brasil se está viendo un tremendo impulso al small LNG. ¿Cómo ustedes ven este negocio entre lo que es el mercado de ustedes y de Chile y de Uruguay para llevar a algunos lugares que no tienen infraestructura? ¿Es posible? ¿Por qué no se está viendo con esa dinámica que en Brasil se la hace a partir de gas natural que es importado, ¿no? Del GNL importado? Entonces, hay varios proyectos, ya hay 2 en marcha y conocemos que hay 4 o 5 grandes en estudios para abastecer, por ejemplo, toda la Amazonía por barco, por camiones, hasta que llegue la infraestructura en un país tan grande y con tan poca infraestructura. Pero, ¿qué ven ustedes en el contexto más al sur, Argentina, Chile, para este tipo de intercambios, de licuar el gas excedente argentino que no tenga mercado y encontrarle un mercado con el small LNG, que por ejemplo en Centroamérica hemos hecho trabajos, hay para AES, para varios compradores de GLP, está siendo muy rentable y funciona. A ver, yo creo que esos proyectos son interesantes y van a ser el comienzo de la industria de la LNG en Argentina. Yo veo mucho más probable esos proyectos de menor escala para consumos regionales, consumos por barcazas incluso o en camiones, que los grandes proyectos que compitan contra el gas licuado en Trinidad o Qatar o Perú incluso, porque la Argentina hoy, respecto del import parity, es competitivo su gas contra el LNG, pero en el export no nos da muy bien el número con los costos que tenemos internamente. Entonces, cuando uno plantea la inversión de los miles de millones de dólares que hace falta para una planta de LNG con gas en Argentina, con las restricciones que mencionábamos en la infraestructura, todavía no, tenemos un camino por andar para llegar al LNG de gran escala. Sin embargo, para proyectos de pequeña escala, donde se puedan reemplazar incluso combustibles líquidos, consumos regionales, yo lo veo muy probable y veo que va a ser por ese el camino del LNG primero en la región de los países acá del Cono Sur. Sí, a ver, coincido con lo que expone Juan Pablo. Escuché la mitad de la exposición, Álvaro, porque tuve un problema de conectividad, pero entiendo por dónde viene la mano. Como te comentaba previamente, sí, hoy hay algunos proyectos
small LNG o medianos, claramente serán las instancias previas a las que tendremos que ir antes de pensar en algún proyecto de LNG a gran escala, ¿no? Realmente creemos que es factible hacerlo, está la tecnología y está la demanda, con lo cual es probable que sean los primeros pasos que veamos en ese sentido, proyectos de esa escala, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si tienen alguna palabra final que agregar, pero ya llegamos al final del panel. No sé, Juan Pablo, si tienen algo, Alfonso, Álvaro. Si no, agradecerles. Ha sido muy interesante el tema del gas. Es apasionante y en el cono sur de nuestra región ciertamente es uno de los actores energéticos más importantes. Bueno, quiero darles nuevamente las gracias, Juan Pablo, Álvaro y Alfonso, y espero que podamos vernos presencialmente el próximo año. A ver. Ojalá así sea, Raúl. Sí sea, Raúl. Eso. Ok, un Chao, abrazo adiós. y gracias. Sí, chao Alfonso, chao Juan Pablo. Muchas gracias, chao Juan Pablo, Gracias. chao Gracias. Álvaro. Bueno, interesante panel sobre el tema del gas. Como decía, normalmente especialmente en Chile, la opinión pública está muy enfocada en renovables, pero tenemos una región altamente vinculada al gas natural y especialmente